Soy Jack, un conductor de grúa con años de experiencia en la carretera, y este es el encuentro escalofriante que todavía me da escalofríos, una noche que no olvidaré, con un caso inexplicable y extraño que me dejó con dudas. Mi propia cordura. Era una noche fría y con niebla en el pequeño pueblo de Oakwood, EU, cuando mi radio se encendió con una llamada de socorro. Un conductor varado necesitaba asistencia en un tramo aislado de la carretera en las afueras de la ciudad. A pesar del clima espeluznante, salté a mi grúa, ansioso por ayudar a un compañero de viaje que lo necesitaba. Mientras conducía por los sinuosos caminos envueltos en una espesa niebla, la oscuridad parecía tragarme por completo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero la dejé de lado, atribuyéndola al clima ya a la hora tardía. Cuando llegué al lugar, vi un sedán estacionado en el arcén de la carretera. Las luces de emergencia del auto parpadearon en la niebla y una figura se paró cerca. Me detuve detrás del vehículo y, cuando salí de la grúa, sentí una sensación extraña, como si me observaran ojos invisibles. El conductor, un joven llamado Mark, parecía visiblemente conmocionado cuando explicó que su automóvil había dejado de funcionar repentinamente, dejándolo varado en el campo desolado. Insistió en que no hubo señales de advertencia y que el motor simplemente se apagó sin ninguna explicación. Cuando conecté el auto a mi grúa, no pude evitar notar que la niebla parecía volverse más espesa, arremolinándose a nuestro alrededor como si tuviera mente propia. Un silencio espeluznante envolvió el área, roto solo por el lejano ulular de un búho. Cuando comencé a remolcar el sedán de regreso a Oakwood, vi algo extraño en el espejo retrovisor. Un débil resplandor parecía emanar del asiento trasero del auto de Mark. Parpadeé, pensando que era un truco de la niebla, pero el brillo persistió, proyectando una luz espeluznante dentro del vehículo. «Oye, Mark, ¿tienes algún dispositivo electrónico en el asiento trasero?», pregunté, tratando de encontrar una explicación racional. Sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos por la confusión. No lo sé. ¿Por qué? No pude responderle, mi mente daba vueltas con incertidumbre. Nunca me había encontrado con algo así antes. Mi instinto me dijo que algo andaba mal y mis instintos me gritaron que mantuviera la distancia. A medida que continuábamos por la carretera cubierta de niebla, el brillo en el asiento trasero pareció intensificarse y adquirió un tono de otro mundo. Un escalofrío me recorrió la espalda y mis manos se apretaron contra el volante. Se sentía como si el auto mismo estuviera vivo, respondiendo a una fuerza invisible. De repente, las puertas del sedán comenzaron a bloquearse y desbloquearse rápidamente, como si las controlara una mano invisible. Los ojos de Mark se abrieron con horror y me rogó que detuviera la grúa. «No sé lo que está pasando», gritó. «Hay algo en el auto». El miedo se apoderó de mí, pero no podía dejar que mis emociones sacaran lo mejor de mí. Tenía que concentrarme y mantenernos a ambos a salvo. Me detuve y salí de la grúa, con los ojos fijos en el misterioso brillo dentro del auto de Mark. Mientras me acercaba con cautela, la niebla pareció disiparse, revelando el interior del sedán en todo su espeluznante esplendor. Lo que vi desafiaba toda explicación, una figura etérea, semitransparente, flotaba en el asiento trasero. Su resplandor iluminó el auto, proyectando una luz de otro mundo sobre todo lo que lo rodeaba. El corazón me latía con fuerza en el pecho y podía sentir que se me erizaba el vello de la nuca. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero ahí estaba, una aparición ante mis propios ojos. La figura se volvió hacia mí, sus rasgos indistintos pero inquietantes. De él emanaba una sensación de tristeza, como si estuviera atrapado entre dos mundos, incapaz de encontrar la paz. «¿Quién eres?», logré tartamudear. La figura no habló, pero su presencia parecía llevar un mensaje, una súplica de ayuda, un anhelo de ser liberado. Retrocedí, sin saber qué hacer. Mi mente lógica me dijo que esto no podía ser real, pero mis sentidos me decían lo contrario. La figura resplandeciente frente a mí desafió toda explicación y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
En ese momento, Mark salió de la grúa con el pánico escrito en su rostro. «Tenemos que salir de aquí. Esto no está bien». Sin pensarlo 2 veces, volví a subir a la grúa y nos alejamos a toda velocidad de esa espeluznante escena. Cuando dejamos atrás la niebla, el extraño brillo en el asiento trasero del auto de Mark desapareció gradualmente. Llegamos a Oakwood en silencio, ambos conmocionados hasta la médula por el inexplicable encuentro. Mark me dio las gracias, pero ninguno de los dos volvió a hablar de lo que habíamos presenciado. Esa noche me dejó atormentado por el inexplicable y extraño caso que desafiaba toda lógica. Como conductor de una grúa, me había enfrentado a numerosos desafíos en la carretera, pero este encuentro permaneció conmigo, un misterio persistente que permanecería para siempre sin explicación. A medida que continuaba mi carrera como conductor de grúa, siempre mantuve un ojo en las sombras de la noche, sabiendo que hay algunas cosas en este mundo que desafían toda explicación y desafían nuestra percepción de la realidad. El espeluznante encuentro con la figura resplandeciente en el auto de Mark quedaría grabado para siempre en mi memoria, un escalofriante recordatorio de que, a veces, las cosas que chocan en la noche pueden ser más que solo productos de nuestra imaginación. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Soy Isen, un conductor de grúa apasionado por la aventura, y este es el encuentro escalofriante que me dejó cuestionando la realidad y poniendo a prueba los límites del miedo en una noche oscura y tormentosa cuando me encontré con un adolescente indefenso en medio de la nada. Era tarde en la noche cuando la radio de mi grúa crepitó con una llamada de ayuda. Un adolescente varado había pedido ayuda después de que su automóvil se averiara en una carretera aislada en las afueras de la ciudad. A pesar del siniestro pronóstico del tiempo, mi sentido del deber me instó a responder a la llamada de socorro. Cuando emprendí mi viaje, la lluvia caía a cántaros y la oscuridad de afuera parecía tragarse todo a su paso. El camino angosto que conducía al desierto se sentía como una puerta de entrada a lo desconocido, y un escalofrío me recorrió la espalda mientras imaginaba las vistas y los sonidos espeluznantes que podrían esperarme. A medida que me acercaba al lugar, pude ver el débil resplandor de las luces de emergencia a través de la cortina de lluvia. El adolescente, parado impotente junto a su auto, parecía una figura fantasmal en medio de la desolación. Parecía visiblemente conmocionado, sus ojos recorriendo nerviosamente los lúgubres alrededores. Estacioné mi camión de remolque detrás de su vehículo, y cuando me acerqué a él, una repentina ráfaga de viento envió un escalofrío por el aire. El sonido de la lluvia golpeando contra el suelo y el estruendo distante ocasional de un trueno crearon una sinfonía inquietante que resonó durante la noche. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de ocultar mi propia inquietud. Estoy bien», tartamudeó el adolescente. «Mi auto se apagó repentinamente y no tengo idea de qué está mal». Le aseguré que echaría un vistazo a su coche y que haría todo lo posible por ayudar. Mi linterna atravesó la oscuridad mientras examinaba el motor, pero todo parecía estar bien en la superficie. Sospeché que se trataba de un problema más grave, pero decidí darle al adolescente algo de esperanza. «Tu coche podría necesitar un buen arranque», le dije, tratando de mantener su ánimo. «Pero hay un problema, se está haciendo tarde y la gasolinera más cercana está a kilómetros de distancia». El miedo brilló en los ojos del adolescente y supe que se sentía tan inquieto como yo por la situación. No tuvo más remedio que esperar a que volviera con algo de equipo extra. Cuando regresé a mi camión de remolque para buscar los cables de arranque, no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. La noche estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el susurro ocasional de las hojas en el viento. Mis sentidos estaban en alerta máxima, pero me aseguré de que solo era mi imaginación jugando una mala pasada. Mientras conectaba los cables al auto del adolescente, noté un leve crujido en los arbustos cercanos. Giré la cabeza, mirando en la oscuridad, pero no había nada que ver. Traté de descartarlo como el viento,
pero un escalofrío me recorrió la espalda y sentí una sensación de pavor que se arrastraba. ¿Se enteró qué?, preguntó el adolescente, su voz temblando. Asentí, tratando de mantener la compostura. Probablemente sea solo un animal. No te preocupes. Pero mientras decía las palabras, otro sonido susurrante vino del otro lado del camino. Esta vez estaba más cerca y no podía ignorar la sensación de que estábamos siendo observados. El adolescente se aferró a la puerta de mi grúa, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Tenemos que salir de aquí». Antes de que pudiera responder, un gruñido bajo hizo eco a través de la noche, enviando una conmoción de terror a través de ambos. Ya no podía descartar los ruidos como una mera coincidencia. Algo estaba ahí afuera y se estaba acercando a nosotros. La adrenalina me recorrió cuando rápidamente desconecté los cables de arranque. «Sube al camión, ahora». Los dos nos metimos en la seguridad de la cabina de la grúa y cerré la puerta de golpe. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. El pánico se apoderó de mí mientras giraba la llave una y otra vez, rezando para que el motor rugiera y cobrara vida. Afuera, los crujidos se hicieron más fuertes, acompañados de una respiración pesada que parecía anormalmente cercana. La mirada aterrorizada del adolescente se encontró con la mía, y supe que ambos estábamos pensando lo mismo. ¿Qué acechaba en la oscuridad? Justo cuando estaba a punto de renunciar al motor, cobró vida. No perdí tiempo en acelerar para alejarme de ese lugar de pesadilla. La lluvia azotaba el parabrisas y me nublaba la vista, pero conducía con determinación para poner la mayor distancia posible entre nosotros y lo que fuera que había ahí fuera. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegamos a la gasolinera más cercana, donde llamé a la policía y les conté nuestro escalofriante encuentro. Los oficiales llegaron rápidamente e investigaron el área, pero no encontraron señales de la misteriosa presencia que nos había perseguido durante la noche. Mientras conducía de regreso a la ciudad, mi mente reprodujo los ruidos inexplicables y las sensaciones espeluznantes que habíamos encontrado esa noche. El adolescente y yo habíamos sobrevivido a una experiencia realmente escalofriante y, hasta el día de hoy, no podemos explicar completamente lo que sucedió en medio de la nada. He sido conductor de una grúa durante más de media década, y este es uno de los encuentros más escalofriantes que tuve durante una llamada de grúa nocturna que me dejó cuestionando los límites del miedo y la inquietante presencia de personas sombrías en lugares sombreados. Era una noche sin luna cuando emprendí mi recorrido rutinario con una grúa por las desoladas carreteras del desierto de los Estados Unidos. El espeluznante silencio de la noche me envolvió mientras navegaba por caminos oscuros y desiertos. Una sensación de soledad se apoderó de mí. Mientras me acercaba a un tramo remoto de la carretera, mis faros vieron un vehículo averiado al costado de la carretera. Mis instintos se activaron y decidí detenerme para ofrecer ayuda. Sin embargo, una sensación escalofriante se deslizó por mi columna, advirtiéndome que algo andaba mal en esta situación. Mientras me acercaba al vehículo varado, noté dos figuras de pie cerca del auto, sus rostros oscurecidos en las sombras. El viento susurró a través del desierto y la oscuridad pareció tragarlos por completo. Dudé por un momento, pero mi sentido del deber me instó a ayudar a los necesitados. Bajé mi ventana y los llamé, ofreciéndoles mi ayuda. Su respuesta fue desconcertante, un murmullo bajo y gutural que envió un escalofrío por mi columna vertebral. «Gracias, pero ya hemos pedido ayuda», respondió una de las figuras, su voz mezclada con un trasfondo inquietante. Algo en su comportamiento hizo que mis instintos se encendieran y supe que tenía que ser cauteloso. Sin embargo, decidí quedarme y asegurarme de que estuvieran a salvo hasta que llegara la otra ayuda. A medida que pasaban los minutos, mi inquietud crecía. Las figuras permanecieron distantes y evasivas, rechazando cualquier ayuda adicional y descartando mis ofertas de quedarme hasta que llegara la ayuda. Se me erizó el vello de la nuca y comencé a preguntarme si había algo más en este encuentro de lo que se veía a simple vista.
Justo cuando estaba a punto de irme, me llamó la atención un destello de metal en una de las manos de las figuras. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que era un cuchillo, una señal ominosa que envió mis instintos a toda marcha. Sabía que tenía que irme de inmediato, pero cuando di la vuelta con mi grúa, una repentina ráfaga de viento barrió el desierto y derribó un poste indicador cercano. El sonido metálico resonó a través de la noche y las figuras miraron en mi dirección, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. En ese momento, supe que tenía que salir de allí, pero la inquietante sensación de ser observado se intensificó y no pude evitar la sensación de que me seguían. Mi corazón latía con fuerza mientras aceleraba por la carretera oscura, rezando por haber dejado atrás el peligro. Sin embargo, las sombras del desierto parecían conspirar en mi contra. Mi espejo retrovisor reveló la tenue silueta de un vehículo detrás de mí, con las luces apagadas, lo que hacía imposible identificarlo. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de que esas figuras espeluznantes me perseguían desde el costado del camino. Mi mente se aceleró, buscando una salida a esta situación aterradora. Sabía que tenía que encontrar ayuda y rápido. Desesperado, tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero para mi consternación, no había señal en esta parte desolada del desierto. Mi corazón se hundió cuando la realidad de mi aislamiento se asentó y la oscuridad exterior pareció cerrarse a mi alrededor. En un intento desesperado por estar a salvo, decidí hacer un movimiento audaz. Me desvié de la carretera principal hacia un estrecho camino de tierra, con la esperanza de perder a mis perseguidores en el laberinto de senderos del desierto. Mientras aceleraba por el terreno accidentado, los faros de mi grúa parpadearon y temí que se apagara en cualquier momento. La adrenalina se disparó a través de mí, mis sentidos se intensificaron por la urgencia de mi escape. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras navegaba a través del traicionero paisaje, rezando para encontrar una salida. La inquietante presencia de esas figuras se quedó conmigo, un recordatorio constante del peligro que acecha en las sombras. Justo cuando pensaba que había perdido toda esperanza, los faros de mis perseguidores desaparecieron de mi espejo retrovisor. El alivio me inundó mientras continuaba a través del oscuro desierto, sin atreverme a mirar atrás. Eventualmente, llegué a una gasolinera en la distancia, las luces eran un faro de seguridad en la oscuridad. Me detuve, el motor de mi grúa chisporroteaba y corrí adentro para llamar a la policía. Mientras le contaba mi escalofriante encuentro a la policía, perduraba una sensación de pavor, y no podía evitar la sensación de que esas cifras rondarían por siempre mi memoria. La investigación del incidente no arrojó resultados, dejándome con una sensación de inquietud y preguntas persistentes. La espeluznante y emocionante experiencia de esa noche nos dejó a mí y a los lectores percibir la presencia escalofriante de esos individuos sombríos en medio del desierto desolado. El inquietante encuentro sirvió como un claro recordatorio de que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados y uno debe confiar en sus instintos para navegar en las sombras de lo desconocido. Soy Alexis, un experimentado conductor de grúas, y este es el encuentro escalofriante que tuve durante una llamada de remolque nocturna que me sumergió en una persecución escalofriante a través de las oscuras profundidades de la ciudad. Era una noche sin luna y las calles tenuemente iluminadas de la ciudad proyectaban sombras espeluznantes que parecían cobrar vida con cada parpadeo de las farolas. La llamada provino de una mujer angustiada, su voz temblaba de miedo mientras explicaba que su automóvil se había averiado en una parte desierta de la ciudad. Los instintos perfeccionados por años de experiencia me dijeron que esta no era una llamada ordinaria. Una sensación de aprensión se cernía en el aire mientras conducía hacia el lugar indicado, los faros de mi grúa atravesaban la oscuridad. Cuando llegué al lugar designado, un escalofrío me recorrió la espalda. El área estaba desolada, sin signos de vida alrededor. Mi instinto me dijo que me mantuviera alerta, ya que el espeluznante silencio parecía resonar con peligros ocultos. La mujer esperaba nerviosamente cerca de su auto, sus ojos miraban ansiosamente a su alrededor.
Explicó que su automóvil se había parado repentinamente y se sentía incómoda en esta parte aislada de la ciudad. Su miedo era contagioso y le aseguré que podía esperar segura dentro de mi grúa. Cuando comencé a examinar su auto, no pude quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Cada crujido de los edificios abandonados cercanos parecía amplificado, enviando escalofríos por mi espalda. A pesar de mi inquietud, mantuve mi enfoque en la tarea que tenía entre manos. Justo cuando estaba a punto de informarle a la mujer que su auto necesitaba más ayuda, el sonido distante de pasos resonó en el silencio. Mi corazón dio un vuelco y la mujer agarró mi brazo, su miedo era evidente. Miré en la oscuridad, tratando de discernir la fuente del ruido. Los pasos se hicieron más cercanos, acompañados de susurros ahogados que enviaron un escalofrío por mi espalda. Sabía que no estábamos solos y tenía que proteger a la mujer de cualquier amenaza que acechara en las sombras. Sin dudarlo, insté a la mujer a permanecer escondida dentro de la grúa mientras me colocaba entre ella y las figuras que se acercaban. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada músculo tenso, listo para cualquier confrontación que nos esperara. A medida que las figuras se acercaban, pude distinguir sus siluetas. Eran 3 hombres, vestidos con ropa oscura, sus rostros oscurecidos por las sombras. Un aura ominosa los rodeó, y supe que no estaban allí para ofrecer ayuda. La adrenalina me recorrió mientras evaluaba la situación. Tuve que actuar con rapidez para proteger a la mujer y a mí mismo de las nefastas intenciones que tenían estos extraños. Mis instintos me decían que confiara en mis instintos y me decían que saliera de allí, rápido. Sin tiempo que perder, le pedí a la mujer que cerrara las puertas con llave y se mantuviera agachado, y rápidamente me subí al asiento del conductor. Mis manos temblaban por la tensión cuando encendí el motor de la grúa, lista para escapar rápidamente. Justo cuando estaba a punto de alejarme, uno de los hombres nos vio dentro de la grúa. Sus ojos se encontraron con los míos y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. El miedo se mezcló con la determinación cuando hizo un gesto a sus compañeros y comenzaron a correr hacia nosotros. Mi corazón se aceleró cuando golpeé mi pie en el pedal del acelerador, la grúa se tambaleó hacia adelante. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras nos alejábamos, dejando atrás a las figuras en una nube de polvo. La mujer se aferró al asiento, con los nudillos blancos de miedo. Le aseguré que ahora estábamos a salvo, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres y qué pretendían hacer? Mientras conducía a la mujer a una estación de policía cercana, les conté el aterrador encuentro a los oficiales. Nos aseguraron que investigarían la situación y garantizarían nuestra seguridad. En los días siguientes, la policía abrió una investigación sobre el incidente. Los hombres nunca fueron detenidos, lo que dejó una escalofriante sensación de incertidumbre tras el encuentro. La persecución al anochecer por las profundidades sombrías de la ciudad me hizo percibir la escalofriante presencia del peligro en los lugares más inesperados. El encuentro sirvió como un claro recordatorio de la importancia de confiar en los propios instintos y permanecer alerta frente a la incertidumbre. Como conductor de una grúa, me había enfrentado a muchos desafíos en la carretera, pero esta escalofriante persecución durante la noche quedaría grabada para siempre en mi memoria, un recordatorio de las sombras al acecho que yacen bajo la superficie de la oscuridad de la ciudad.